Qué gusto darle la bienvenida a Juan María Naveja a este espacio de análisis. Mi querido Juan María, híjole, de verdad que te diría que es agradable poder abordar estos temas, sin embargo no lo es, escenas dantescas, pero lo peor del caso que tienden ya a repetirse con mucha frecuencia, casos de los que nos enteramos, de los que no, ahí permanece en el anonimato, permanece en las sombras. Querido Juan María, ¿cómo estás? Mi querida Magda, con el gusto de saludarte y estar en contacto con la audiencia de Mega Noticias MX y realmente en la plena depresión, Magda. Hace menos de una semana, una semana exactamente, estábamos lamentando los asesinatos en la Sierra Tarahumara de Chihuahua de los dos jesuitas. Posteriormente, el fin de semana, los policías muertos en Jalisco y en Nuevo León. Y mira, ahora 50 personas, entre ellos 22 mexicanos, una cifra que lo único que puede hacer es crecer, que es una verdadera desgracia. ¿Se te ocurre una muerte más terrible que la asfixia? Imagínate en qué condiciones murieron estas personas que iban en ese tráiler en el sur de Texas. Es historia repetida. Hace apenas unos meses, Magda, estábamos hablando del tráiler que se volcó en Chiapas y que iba cargado de migrantes. ¿Te acuerdas que lo comentamos aquí Así mismo? es. Es decir, no salimos de una, mi querida Magda, cuando ya estamos en otra verdaderamente penosa. Una política migratoria, Juan María, que bueno, es fallida, una política migratoria que sin duda queda al descubierto todo este fracaso que se ha llevado a cabo por parte de las distintas administraciones de los diferentes países, ¿no? No nada más es un tema de México, son todos los países, desde aquellos que son expulsores de migrantes y que no han tenido la capacidad de poder retener a su población porque no les ofrecen mejores condiciones de vida. Hoy me llamaba la atención, Juan María, que decía el presidente, ¿no? A ver, la culpa de todo esto que está ocurriendo es la pobreza, es la inseguridad que hay de todas esas personas que están buscando irse de sus países, de los centroamericanos. Y dices, oye, a ver, espérate, se te murieron 22 mexicanos, ¿eh? A ver, lo primero son los malos gobiernos, ese es lo primero. Aquí en China y en todas partes, si revisamos, hay migración en todo el mundo, mi querida Mike, en todo el mundo. Y en todos los casos estamos hablando de personas que están sufriendo de violencia, están padeciendo pobreza, están bajo situaciones inclementes. Hemos sabido de casos en el mar Mediterráneo, en el Atlántico, por todos lados, de gente que está buscando huir de África, de Asia, están tratando de buscar una mejor calidad de vida. En nuestro caso, tenemos un país con una tradición de migración muy importante y que tiene múltiples problemas. Vamos, si te parece, en un principio con lo que se refiere a nuestro problema fronterizo en la parte sur, por donde penetran pues personas de todas las nacionalidades. Últimamente han sido venezolanos, haitianos, cubanos, salvadoreños, bueno, de muchos lugares del continente, pero también han llegado de otras localidades. Esto es un problema que no hemos podido resolver ni con 25,000 elementos de la Guardia Nacional que se han destacado en esta parte, porque ya hablaba del caso de Chiapas. Pero nosotros tenemos un grave problema económico, mi querida Marta, y un tema, este es más tema que es la migración constante de algunas zonas del país que tradicionalmente han tenido este tipo de migración. Yo te pondría, por ejemplo, Guanajuato, Jalisco, en donde el joven desde los 16, 17 años ya está buscando irse al norte porque tiene al amigo, al primo, al sobrino en Claro. Estados Unidos y que ya le tiene una chamba, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellas áreas del país en donde la pobreza, la inseguridad va expulsando a miles de mexicanos? Lo hemos comentado tú y yo hasta la saciedad, mi querida Magda, que ya habíamos logrado en el año 2000 que se revirtiese la tendencia. Eran menos los mexicanos que se iban que los que regresaban. Estaban regresando ya muchos mexicanos, incluso con dinerito para poner empresas en sus localidades. Ahora ya está al revés, como tú lo acabas de decir con mucha precisión. Al presidente de la República hoy, que se puso a hablar de todo y otra vez metiéndose en la vida institucional de los Estados Unidos, saliendo con lo que criticaba de Estados Unidos, sin reparar que estos mexicanos, algunos atravesaron todo el país, mi querida, para llegar. Claro. Porque hay que decir que de los que se han identificado, unos de Oaxaca, otros de Chiapas, otros de Puebla, quiere decir, no sabemos si ya iban
en el tráiler desde México o si en Estados Unidos los esperaban y ahí se subieron al tráiler. No Claro, lo sabemos. sí, a ver, es que el presidente esta mañana hablaba y decía que había una gran falta de controles en la frontera y en el interior de Estados Unidos. Espérame, ¿y México en dónde está quedando? Buenas tardes, ¿verdad? Pues sí, por Pues supuesto. es que nos seguimos lavando las manos, Juan María. Me parece, es que me es parece preocupante porque nos seguimos lavando las manos, seguimos sin que se asuman responsabilidades. Y dicen por ahí que cuando una persona tiene un serio problema, el primer paso para poder acabar con ese problema es reconocerlo, reconocer que se está teniendo un problema para después poder buscar las alternativas y las soluciones para ver cuál es la salida al mismo, ¿no? Y en este momento parece que no va por ahí. Decía con mucho orgullo el presidente en la mañana que, bueno, se iba a llevar esta tragedia prácticamente para mostrarle en la cara a Joe Biden, ¿no? Que el problema de la migración está ahí. Pues yo creo que Estados Unidos también lo tiene identificado. El asunto es que se siguen sin encontrar las soluciones adecuadas. A ver, firmaron esta declaración de migración ahora en la última reunión que se tuvo de la Cumbre de las Américas. La pregunta es, ¿de qué va a servir? ¿Qué va a cambiar con todo esto? Porque pues no se está viendo que realmente vaya a haber resultados y seguimos involucrados en toda esta espiral que no se le ve un fin. Por el contrario, se sigue hundiendo más la crisis migratoria en nuestro país y en todo Centroamérica y bueno, ahora también en Estados Unidos, ¿no? Que sabemos que es ahí en donde se genera el problema. Es que tocaste un punto esencial, como los alcohólicos. Para sanar, lo primero que tienes que hacer es reconocer que tienes un problema. El presidente de la República la semana pasada culpó a todos con el asesinato de los jesuitas, el gobierno local, la iglesia, y el señor no cayó en el tema central, que los Salazar es una célula del cártel de Sinaloa, que está tan cuestionado este tema con el presidente de la República que no vale la pena entrar a muchas especulaciones. Lo mismo ocurrió con los policías que fueron asesinados en el curso del fin de semana. O sea, no cae el presidente de la República en asumir que su gobierno tiene que modificar lo que ha venido haciendo, porque no se puede llamar estrategia, lo que ha venido haciendo bastante mal. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de más de 124,000 homicidios dolosos en todo el país. Y ahora hay que ir agregando todos estos muertos que no encontraron oportunidades en México. Mira, Magda, hoy el INEGI está informando que en el mes de mayo se perdieron más de 500,000 plazas de empleo. 500,000 plazas de empleo por lo menos se perdieron. Es decir, que esa tendencia que venía registrándose de mejoría en el empleo ya se frenó, ya no se está registrando en el... Y todo esto va representando que tenemos problemas para que la gente pueda sostenerse. Nos dicen los especialistas que más de 38 millones de mexicanos están en pobreza laboral, es decir, no pueden comprar con lo que ganan una canasta básica. Todos estos mexicanos que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, que son un montón, no están teniendo oportunidad y que tienen, fíjate, da el dato el INEGI, unos 3 millones están buscando otro trabajo adicional al que ya tienen para poder sostener a su familia. Esa es la realidad que impulsa. Oye, y a eso muchos... súmale, a eso ¿Sí? súmale la violencia, a eso súmale el delito de extorsión, que cuando tienes ganas de poner un changarro, Juan María, ya no estamos hablando de los grandes empresarios, ¿no? Estamos hablando de que quieres poner una tiendita. Llegan y te cobran el impuesto del crimen también, ¿no? Tienes que pagar tu impuesto criminal para poder seguir operando si quieres seguir vivo, ¿no? Ya ni siquiera para que puedas vivir tranquilo, si quieres seguir vivo, si quieres la seguridad de tu familia. O sea, todas estas condiciones que pues, al final del día lo que están llevando es hacer que la gente mejor se vaya, porque aquí no encuentra condiciones. Querida Magda, el arzobispo de Guadalajara denunció que en la zona norte del estado les están cobrando derecho de piso por las fiestas patronales. A ese extremo hemos llegado en el país. Entonces, todo este cóctel va favoreciendo la migración, ¿sí? Va propiciando que la gente busque otras oportunidades para poder migrar. Y mira, esto ya está muy localizado. Mira, por ejemplo, en Nueva York están tus paisanos del Estado de México y los poblanos. De hecho, se le dice Puebla York, ¿no? En el caso de California Puebla están York. los jaliscienses, michoacanos, guanajuatenses, zacatecanos. Ahí están
instalados en California, en Illinois otro tanto, más o menos los mismos que acabo de mencionar. Y así podemos ir hablando de Texas, de Utah, de diferentes estados en donde ya hay colonias de mexicanos que están bien instalados y que van jalando a la migración, pero esa es la migración positiva. A ver, el presidente de la República, cuando da los datos de las remesas que no son ningún mérito del gobierno y que al contrario son una vergüenza para cualquier gobierno, siempre habla de los héroes. Pues ahora a los héroes no los están protegiendo, mi querida Magda, los héroes los están mandando. Déjame irme ahora del otro lado de la moneda, ¿no? Ver la otra cara de la moneda. ¿Qué está pasando con el gobierno de Joe Biden y con el gobierno de Estados Unidos? Ayer, en cuanto sucedió la crisis, en cuanto se dio a conocer la noticia, luego, y como era de esperarse, salió Greg Abbott, hizo la bandera en torno a la inmigración y a la irresponsabilidad de la política migratoria de Joe Biden. Ahora déjame futurear un poco. ¿Qué va a pasar? Porque es año electoral también en Estados Unidos y cómo le va a empezar a repercutir todo esto que está ocurriendo a Joe Biden. Es que aquí hay una responsabilidad de todos. Eso que estás comentando fue lo que ocurrió, mi querida Magda. Greg Abbott, el gobernador de Texas, sale a acusar a Biden. Los legisladores demócratas salen a acusar a Greg Abbott, que todos tienen una responsabilidad. El gobierno federal de los Estados Unidos tiene que supervisar los ingresos fronterizos. Y si ese tráiler cruzó la frontera de Estados Unidos, quiere decir que hay corrupción. Si ese tráiler se llenó ya en territorio estadounidense, el estado de Texas tiene una responsabilidad. Tendrá que investigarse en torno a todo esto. ¿Qué sucede? Que en Estados Unidos este es año electoral de medio término y el gobernador de Texas tiene elección y busca la reelección. Y no solo la reelección, busca hacer una carta para la presidencia de Estados Unidos en 2024. Todo esto te va presentando un problema muy serio con la migración. En el caso de Estados Unidos, ahora estamos ya con la novedad que comentábamos de que se va a otorgar se van a otorgar 300,000 visas laborales, 150,000 de ellas para mexicanos que quieran trabajar de manera temporal y de manera regular, es decir, legal, en los Estados Unidos. Eso ya lo estamos adelantando porque el día 12, que será la reunión entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, traten estos asuntos. El presidente López Obrador nos está presentando un panorama muy halagüeño. No, mi querida Magda, le esperan sorpresas, ¿eh? Le esperan sorpresas porque Biden está muy presionado por las empresas energéticas, por los laudos que se están presentando, porque ellos tienen 10,000 millones de dólares de inversión en México, nada más en las empresas energéticas, y se está violando el Tratado de Libre Comercio y a Biden lo van a presionar en ese terreno porque los legisladores de su propio partido traen este tema. El otro es el de las metanfetaminas, que por cierto, Naciones Unidas acaba de hacer una advertencia, ya moviste la cabeza, quiere decir que traes la nota de las metanfetaminas, que son un problema para nosotros ya en México. Quiere decir presentó ayer, que de hecho, el informe. Presentó ayer el informe la ONU. Así es. Entonces, ya no somos nada más un país exportador de metanfetaminas y de fentanilo. Somos un país consumidor que trae también este problema que es muy, muy serio. En Estados Unidos el fentanilo es causa de más de 150,000 muertes cada año en los Estados Unidos. Entonces, son temas que le esperan al presidente cuando se reúna con Joe Biden. Biden es muy de mano derecha y todo, pero hay mucha presión por parte de los legisladores para que en este caso el tema de las drogas se aborde de una manera clara, contundente y sobre todo el de aquellos empresarios que están en el marco del Tratado de Libre Comercio, aprovechando las circunstancias, sobre todo en el tema energético, que es uno de los cruciales, mi querida Magda. Y sobre todo cuando están en puerta las elecciones, Juan María, ¿no? Porque también, o sea, me queda claro que en nuestro país tenemos distintos frentes abiertos en este momento, una crisis multifactorial, pero también en Estados Unidos lo están viviendo, ¿no? Vienen con el tema del aborto recientemente, vienen también con el asunto de la aportación de armas, vienen con todos estos temas de carácter migratorio, y si a eso le sumas la situación económica por la que está atravesando Estados Unidos y el mundo, bueno, el panorama se le está complicando bastante a Joe Biden.
Y más con que los republicanos han aprovechado el tema migratorio para decir que es un gobierno débil, que ha permitido las fronteras Ujú. abiertas y que esto es vulnerar al país en múltiples temas. Y por nuestra parte, mi querida Magda, traemos problemas en los dos lados. En el sur, en donde están tratando de contener, en el norte, en donde se está calentando mucho más el problema. ¿Por qué? Pues ya vimos estas caravanas que llegaron a Monterrey y trataron de contenerlos y que lo que querían era llegar finalmente hasta Ciudad Acuña o a las demás ciudades fronterizas que están llenas. Estados Unidos ya ha tratado de facilitar el ingreso por la vía del refugio, por la vía del asilo, pero pues entran 100, 200, 300 diarios, cuando hay miles de personas instaladas a lo largo y ancho de la frontera entre los dos países, mi querida Magda. Tenemos una crisis multifactorial en este momento en nuestro país y sin embargo mejor seguimos creando molinos de viento. ¿A poco no, mi querido Juan María? Oye, muchísimas gracias como siempre por estos minutos. Te veo y te escucho mañana. Me dará mucho gusto, mi querida Magda, y qué pena que estemos hablando de esas tragedias tan dolorosas. Qué pena, caray. Sí, es una verdadera desgracia. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más.